Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy ¿qué os traigo? Hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo de hardware. Os voy a traer una comparativa con los 4 mejores auriculares wireless para que podáis jugar a vuestros juegos en el PC. Así que no perdáis detalle que me lo he currado mazo, Os voy a enseñar las cajitas de todos los auriculares. Por un lado tenemos los Void RGB Elite Wireless. Por otro lado tenemos los Astro A50 Wireless. También tenemos los HS80 Wireless. Y para terminar, los Logitech G733. Antes de empezar con el tutorial, vamos a seguir los siguientes puntos de valoración para cada auricular, que serán diseño, duración de la batería, calidad del sonido, resistencia, peso, calidad del micrófono, conectividad, rango de uso y calidad-precio. Todo eso compondrá una nota final y esa será la valoración de cada auricular gaming. Eso sí, cabe resaltar que nadie me ha pagado nada por hacer una review de sus auriculares, todo esto corre de mi cuenta, así que voy a ser totalmente imparcial con las valoraciones. Vamos a arrancar. Bueno, voy a empezar con los Logitech G733 y lo primero os voy a enseñar cómo son los auriculares y lo que incluye en la caja. Los auriculares serían estos. Como veis, tienen una diadema elástica y estas orejeras que son de viscolátex. Luego, además, que viene dentro de la caja, pues un micrófono flexible que podemos quitar y poner, un cable USB-C USB-A de plástico, no tiene nada, ningún mallado ni nada, y luego tenemos el típico dongle wireless que sirve para conectarlo al PC o al dispositivo que queramos y empezar a usarlos. En cuanto al diseño de los auriculares, son bastante modernos. Tienen aquí unos LED muy chulos y luego encontramos aquí unos botoncitos y una rueda para subir y bajar el volumen. Además, podemos conectar o desconectar nuestro micrófono de tal forma que si no lo vamos a usar, pues no nos estorba. En cuanto a comodidad, la verdad es que son bastante cómodos, hay que decirlo. La duración de la batería ronda a las 20 horas si utilizamos los LED RGB. Si no los usáramos, rondaría las 29 horas. Además de eso, es muy sencillo ponerlos a cargar porque tienen un USB-C y al final es el conector que más uso por casa. En cuanto a la resistencia, son bastante flexibles, son de plástico, eso sí, pero son súper ligeros, los más ligeros que he encontrado hasta ahora. Por lo tanto, el peso es mínimo. Esto es muy importante si vas a tirarte muchas horas o jugando o escuchando música. Entonces, este modelo la verdad es que es muy interesante. En cuanto a la conectividad, pues simplemente sería enchufar el dongle tanto al PC como al móvil como a la televisión y disfrutar del sonido. El rango de uso sería de alrededor de unos 20 metros. La verdad es que es bastante alto el rango de uso. El precio ronda unos 120 euros dependiendo del color. Hay hasta 4 colores para elegir: negro, blanco, morado y azul. En cuanto a la prueba de la calidad del micrófono, esta sería una prueba realizada con este micrófono. Como punto negativo, me gustaría añadir que tienen poca potencia, pero con un truco que os voy a enseñar en el vídeo de aquí arriba le podéis subir la potencia muchísimo. Aparte de eso, la verdad es que no he visto muchas otras pegas. La calidad del sonido hay que decir que es buenísima. No soy ningún erudito del audio, pero os puedo asegurar que suenan perfectamente. Y con haberle subido la potencia, la verdad que se disfrutan muchísimo de las diferentes frecuencias y se aprecian muchos detalles de calidad. Así que os los recomiendo 100%. La valoración de estos auriculares, según mi punto de vista, es de un 9. Bueno, y ahora los siguientes auriculares que vamos a analizar son los Void RGB Elite Wireless de Corsair. Dentro del paquete incluiría este dongle que sirve para conectar los auriculares y ponerte a escucharlos al momento, y también este cable USB-A micro USB. Este cable sirve para conectarlos al PC y actualizar el firmware. Como veis, el cable es de plástico, aunque tiene algunos detallitos ahí en lo que son los conectores. Aquí tenemos el micrófono que se levanta y se baja. Para mi gusto, yo por ejemplo, que tengo el micrófono profesional, pues todo este tipo de detalles los podría quitar. La verdad es que a mí me estorba más que me ayuda. Por otro lado, encontramos aquí los botones de silenciar y encender los auriculares, aparte de estos LEDs que cambian de color. En cuanto a las almohadillas, son cómodas pero aprietan un poco las orejas, y la diadema pues también es blandita, pero es verdad que ejerce más presión sobre la cabeza. Como veis, aquí tenemos los LEDs que van cambiando de color. Los podéis customizar desde la aplicación iQ de Corsair. Como os digo, en cuanto a comodidad, siento más presión tanto en las orejas como en la cabeza, pero no son desagradables de cómodos tampoco. Pero sí es cierto que si vas a estar muchas horas, vas a notar un poquito más de presión en la cabeza. En cuanto a la duración de la batería, serían alrededor de unas 16 horas. Si hablamos de rango de uso, estamos hablando de una distancia máxima de 12 metros. Precio de venta recomendado ronda entre 90 y 100 euros dependiendo del color, porque hay 4 colores diferentes: blanco, negro, amarillo y rojo. En cuanto a peso, son unos 390 gramos y sí es cierto que se nota que el peso está ahí. Bueno, esto sería una prueba del micrófono del Corsair Void Pro RGB. La resistencia, la verdad que se ven bastante robustos, se sienten materiales de buena calidad.
calidad. Pero donde más falla es en la calidad de sonido. Es cierto que tienen mucha potencia, pero la calidad de sonido se nota muy robótica, muy artificial. La verdad es que no es muy agradable escuchar los videojuegos y la música en estos auriculares, ya que suenan de forma robótica, distorsionada, no sé cómo explicarlo, pero la calidad del sonido no es buena. Por lo tanto, siguiendo todos estos puntos de calidad y precio, le doy una valoración de 6. Los Corsair HS80. Estos auriculares, la verdad que ya se notan que dan un salto de calidad bastante grande respecto de los Void Pro RGB. En la caja encontraríamos el dongle, que sería conectarlo al PC, al móvil o a la televisión para empezar a escucharlos, y este cablecito de aquí que sería USB-C, USB-A, que viene con un mallado y se nota un cable de bastante calidad. Luego, aparte, para configurarlo, ecualizarlo y definir los colores de los auriculares, utilizaríamos la herramienta iQ de Corsair. Para empezar, los materiales de construcción se ven más robustos. Las almohadillas son más cómodas, aunque aún así se notan que aprietan un poquito más. La verdad es que los auriculares de Corsair en general comprimen un poquito más la cabeza y se notan un poquito más incómodos en ese sentido. Sobre todo es muy importante, si vais a pasar muchas horas con ellos, lo tengáis en cuenta. En cuanto al diseño, como veis, pues tendrían esta forma, la diadema elástica que la podríamos ajustar aquí podríamos hacer los ajustes para nuestra cabeza. Luego tendría su micrófono que se abre y se pliega. Luego encontraríamos unos LED de colores, la verdad, bastante sencillos y que se ven bastante poco, pero bueno, ahí queda. También encontraremos la rueda de subir el volumen y el botón de encender y apagar los auriculares. En cuanto al puerto de carga, su USB-C, la verdad es que es una mejora bastante grande respecto de los Void Pro, que son micro USB. En cuanto al rango de uso, estos auriculares nos ofrecen una distancia máxima de 20 metros y una duración de batería de alrededor de unas 20 horas. La resistencia, como os he dicho, la verdad es que parece de materiales de bastante buena calidad, pero en cambio el peso son 411 gramos, es decir, que son pesados. A ver, no es una locura, no se te va a caer la cabeza al suelo, pero sí se nota la diferencia con otros auriculares menos pesados. En cuanto al precio, estaríamos entre 130 a 145 euros dependiendo del color. Los tenemos en blanco y en negro. Si hablamos de calidad de sonido, la verdad es que puedo decir que la calidad es muy buena. Se notan los matices de los juegos, de la música, y tienen una potencia bastante grande. Esto sería una prueba de micrófono de los Corsair HS80. Como punto negativo, remarcaría este fallo de diseño, ya que tener el cable ahí al aire es síntoma de que se te pueda romper muy fácilmente. Un enganchoncito, un niño o un perrete travieso y hasta luego auriculares. La verdad es que como contras, lo único que diría es ese fallo de diseño y el peso y la comodidad. Por lo demás, la verdad es que son unos auriculares bastante buenos. Así que nada, después de haber repasado todos estos puntos, le dejo una nota media de 7,5. Bueno, y ahora viene la review de los auriculares de los que todo el mundo habla y dicen mil maravillas de ellos. Vamos a ver si es verdad todo eso que dicen. No es ni más ni menos que el Astro A50. Lo que incluye esto en la caja, además de los auriculares, pues tendríamos esta basecita de carga. Aquí es donde pondríamos nuestros auriculares para cargarlos, que tendría un puerto de carga USB y luego un botón para cambiar entre PlayStation 4 y PC. Además de eso, en el panel lateral tenemos las conexiones de entrada, salida de audio digital y luego lo que sería el cable micro USB que haría la función de carga. Si quisiéramos cargarlos, tendríamos que colocarlos en la base de esta forma o, como os he dicho, conectando el micro USB debajo. Si os digo la verdad, me parece un error tener que tener otro cacharrito más bastante grande para tener la carga de los auriculares y todo eso. En definitiva, creo que es mejor solución lo que es el dongle USB, de conectarlo al PC, al móvil o a la televisión. Además de la base de carga, en la caja incluiría un cable óptico, que sería para conectar la base al ordenador, y un cable USB, micro USB, como veis, de plástico normal y corriente, que sería el alimentador de la base. Lo podemos encontrar de varias formas y colores, aunque es un poquito difícil. En cuanto al diseño, la verdad es que cabe decir que son bastante chulos, aunque os he comentado lo del cablecito ese de ahí, la verdad es que no me ha gustado nada. La construcción de los materiales son plásticos, son flexibles, las almohadillas son bastante cómodas y sobre todo me gusta el detalle de que están imantadas, es decir, si queréis cambiar las almohadillas, simplemente haciendo este gesto las despegaríais y las volveríais a poner. Luego además tendríamos el micrófono, que sería también abatible, ¿ok? También encontraríamos algunas funciones como voz y juego,
algunos botones también aquí en el lateral para encenderlo, para cambiar la frecuencia, y también tendríamos aquí la rueda de volumen. Para cargarlos tendríamos que hacerlo en su base de carga o por micro USB. La verdad es que lo del micro USB lo veo un atraso, pero bastante grande. Para empezar, estos auriculares ya tienen un precio de unos 270 euros en el mercado. En cuanto a la calidad de los materiales, se sienten bastante buenos. La verdad es que es plástico, pero se nota que es un plástico bueno. Lo único que le pasa lo mismo que a los HS80. Tiene el cable aquí por fuera, es decir, es muy fácil que te los puedas cargar. Luego, en cuanto a comodidad en los oídos, la verdad es que son comoditos, pero sí es cierto que también notas que te aprietan un poco. Lo que es la diadema de arriba, la verdad es que no se nota ninguna presión. Rango de uso es alrededor de unos 10 metros y la duración de la batería sería alrededor de unas 12 horas. Al peso serían unos 380 gramos, rondando el peso de los Corsair. Y en cuanto a conectividad, lo que os decía, solo vais a poder conectarlo al PC o a las videoconsolas, pero a la televisión o al móvil no vais a poder hacerlo, o si lo hacéis vais a tener un montón de problemas de interferencias y ruido, así que no es recomendable. Esto sería una prueba de sonido con los auriculares Astro A50. En definitiva, la calidad del sonido es buena como los HS80 o los G733, pero tampoco es una locura, no es un abanico ahí de rangos, de frecuencias, de decir, oh, qué detalles. No vais a encontrar un sonido que os sorprenda, la verdad, a mí no me ha sucedido. En cuanto a la potencia del audio, también he tenido que subirlo desde Voicemeeter, como hice con los Logitech G733, así que tampoco son potentes en cuanto a sonido. Con todo eso y lo analizado en esta review, le doy una nota media de 7. Diréis, ¿un 7? ¿Por qué? ¿Por qué un 7 si todo el mundo dice maravillas de estos auriculares? Pues es la valoración que yo hago. Al final tiene bastantes puntos en contra, como lo de que tener un cacharrito específico para ello, luego tener que usar micro USB, la potencia del sonido tampoco es muy alta y la calidad del sonido tampoco es una locura, y luego la peor parte se la lleva el precio. Me parece un precio realmente disparatado. Si tuvieran un precio entre 130 a 150 euros me parecería bien, ya que estaría dentro de lo normal. Además, lo del cablecito este de aquí también me parece bastante peligroso en cuanto a la duración de los auriculares. Así que después de haber hecho esta review me quedo con estos auriculares, con los Logitech G733, que para mí son la mejor opción. Además de poderle quitar el micrófono, ya que es algo que no me interesa, tienen conexiones USB-C, tienen una calidad de audio muy buena. Si le subes la potencia con el truco del Voicemeeter, también tienen una potencia aceptable. Así que nada, me quedo con mis Logitech G733 por calidad, precio, conexión USB-C. Podéis enchufar el dongle al móvil, al PC o a la televisión y funcionan perfectamente. Tienen un peso súper bajo, es decir, no notas que los llevas puestos. La calidad del sonido es muy buena y el diseño, la verdad, que está la mar de chulo. Además, los he conseguido en Amazon por menos de 100 euros en segunda mano y en calidad excelente. Así que entre estos y los HyperX Cloudfight S, que son los que tengo de siempre, me los iré turnando según me vaya apeteciendo, pero la verdad que es la mejor opción que he encontrado de auriculares gaming a día de hoy por calidad-precio. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, comentadme ahí abajo qué os ha parecido la review, si tenéis alguna cosita que debatir o alguna cosa no os parece bien, os estoy leyendo, dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!